cuando yo empiezo a leer aquí tengo que darle grabar video, ahora sí. Entonces, mi gente, recuerden que tenemos un compromiso en el canal y que aunque nos reímos y decimos groserías y jugamos, bueno, juegan ustedes, yo manqueo, pues también tenemos un compromiso muy grande con la lectura de los relatos de la Comisión de la Verdad. Estamos en el volumen testimonial del informe de la comisión. Estamos en la versión digital, página 178, o sea, ya hemos leído un montón. Qué canal tan juicioso, los amo, los amo. Vamos a empezar con este relato que se llama De coordenadas no me pregunte. Yo le marmo para mi música aquí. Aguantar la montaña. Aguantamos hambre, frío. Estar en un páramo no es nada fácil. De ruta sí no le voy a mencionar mucho porque la verdad no recuerdo el recorrido. Fueron varios meses los que estuvimos caminando. Hacia el final no teníamos ni comida. Teníamos que pasar hambre. La pasábamos con un tinto, así como el que pidieron esta tarde, agua de café. Con eso pasábamos varios días. Desde que comenzó la operación del ejército, en mi caso, me tocó dejar botado el equipo. Tenía un pie tronchado y no podía correr. Sin el equipo duré prácticamente como unos 20 días, yo creo. Me prestaban ropa o lo que yo llevaba de equipos me prestaban una toalla para bañarme. Todo era como uno. Llegó ese momento, comida. Ese día iban a abastecernos, pero no alcanzaron porque el día siguiente el ejército estaba ahí desde las 4 de la mañana. Entonces no alcanzaron a abastecer alimentos ni nada. Por eso de ahí en adelante fue todo el recorrido sin comer nada. Por ahí una vez mataron una vaca y la cocinaron con solo agua, sin sal, sin nada. Eso era comida como para 3, 4 días. Ya desde ahí hasta que volvieron a encontrar una vaca para podérsela comer. Y ya, no había comida. Nos daban agua con café en la noche. Un día hubo un evento en que nos salimos de una emboscada que nos hizo el ejército. Ese día, en la mañana, como a las 6 o 7 de la mañana, nos habíamos encontrado con un grupo del Frente 24 o del Frente 20, no me acuerdo. Ellos iban como 3 o 4 personas nomás y llevaban 2 panelas. Sacaron una y nos la dieron al grupo de nosotros, que éramos como 20. Una panela para todos. Eso era un pedacito chiquitico para cada uno. Pues eso fue, estábamos entre la montaña solamente como con lo que teníamos puesto. La ropa como hielo. En Boyacá también fue muy difícil la vida por allá. Mucho frío, muy difícil. Era como una cobija y un saco. Eso fue coger la ropa, la maleta, el equipo y hágale otra vez para las lomas por el puro páramo. Caminamos y llegamos una noche a un potrero. Dormimos ahí, en el hielo. Iba a coger la ropa y era hielo. Era difícil todo. El sueño lo vencía a uno. En la tarde no se pudo comer nada. Pues así fueron varios días. Muchos nervios. Yo miraba las casas y me provocaba tocar para que me dejaran cambiar, quedarme en una casa. Me eché fue como una panela y una bolsa de pasta. No me acuerdo qué más. Solo llevaba 3 cosas en los bolsillos y el fusil. No me acuerdo qué más. Como unos frijoles, me parece. La ropa me quedó allá arriba por lo que estaba disparando en el helicóptero. Eso era un pedazo de panela con agua. Cuando había agua del río, cogía la puñada de agua y me comía la panela para no desmayarme. Llegué a la casa y me escondí en una mata de plátano. Me daba miedo salir. Cerca de la finca cayó una bomba, o sea, muchas bombas cayeron. Escuché que la vaca bramó. Las otras salieron corriendo. Golpeé en la casa de la finca como pude. Una señora medio se asomó y me dijo, no, no, váyase de acá, yo no quiero problemas. Me escondí de nuevo. Ya en eso venía la tropa. Bajé de la casa y me senté en unas piedras que había ahí. Había harto jardín. Ahí me senté, ellos dijeron, quítate, quieta ahí. Arranqué a correr y me dispararon. Si hay un Dios, fue una amiga. A veces me digo, si hay un Dios fue una amiga. Salí muy enferma, muriéndome, y ella estuvo conmigo hasta el último minuto. Pasamos por zonas muy frías, el páramo del Cocuy, lugares para los que no teníamos el equipo necesario, condiciones inhumanas y muy frías. Me enfermé de neumonía. En esa marcha me lesioné un pie, me lo fracturé. Iba mucha gente enferma por el frío, por el paludismo, porque se les bajaron las plaquetas. Nos dieron simplemente una cobija y unos sacos para pasar los páramos del Santander. Los más grandes fueron la toma de hielo, pero el ejército se lo había tomado una mañana. Ahí es donde comienza la Operación Berlín. Ese día ametrallaron desde un helicóptero. Uno en ese momento fue disparado.
Corríamos por donde habían quedado las huellas de los que habían corrido adelante, y yo iba muy enferma de mi pie, de la neumonía. Pensé que me iba a morir. No tenía una persona que me guiara. Caminé como desde las 9 de la mañana hasta las 7, subiendo filos, caños. Llegué a una casa civil donde estaban los guerrilleros que habían quedado vivos, y ahí esperamos como hasta la 1 de la mañana mientras llegaban los que pudieran llegar. La operación duró aproximadamente 40 días. Lo último que nos tomamos fue un tinto. No teníamos comida, la gente sin fuerza. Mucha gente empezó a dejar los equipos, cargaban lo necesario para aguantar el frío. Necesitaban la fuerza para subir y bajar filos. Nos guiábamos con unos binóculos y veíamos en qué filo estaba el ejército y dábamos la vuelta. Lo último que nos tomamos fue un tinto, desde ahí duramos como 4 días sin tomar nada, nada. Llevamos casi como 15 días sin bañarnos. Esa mañana bajamos, dormimos en un filo sentados, sin caleta ni nada, sentados envueltos solamente en las cobijas. Tratamos de no dormirnos mucho porque pues no podíamos deslizar, eran cordilleras muy empinadas. Con esa tos mía me matan. 2, 3 niñas dijeron que se iban y se fueron. Solo quedó mi amiga, la que había ingresado conmigo, y un muchacho, un niño de un pueblo indígena. Yo les dije que se fueran, les dije, váyanse que los van a matar por mi enfermedad. La niña dijo que no, que ella se quedaba conmigo y el indio también. No sé por qué se quedaron, yo no era buena compañía en ese momento. En Santander hay muchos árboles de tomate. Nos metimos debajo de los árboles de esos a comer tomate. La mera tranquilidad. Comamos eso, si he de morir, que sea tranquila. El chico se metió a la casa y dijo, vengan, vengan, que todavía el ejército se demora en bajar. Entremos y cambiémonos. Él entró, yo me comí unos tomates y de ahí de ahí a que el ejército bajara, se gastaba más de 1 hora. Me metí a la casa. Miraba los platos sobre la mesa donde había quedado el desayuno servido. O sea, fue tanto el rigor de la guerra para el campesino en ese momento del bombardeo que por la vez habían dejado los platos servidos del desayuno. La gente no había podido desayunar, había huido. La población civil que vivió la guerra de la Operación Berlín tiene mucho que contar. Lo que yo vi dentro de esa casa, miraba los desayunos servidos, las cosas que habían quedado encima del fogón hirviendo y se habían quemado. No alcanzaron a bajar los fogones. Ellos se hicieron. El indio se vistió de civil, yo no. Yo me salí de la casa y ahí nos acordonó el ejército. Yo tenía armamento. Yo no tenía armamento, no tenía nada. Él decía que el no ser guerrillero, el ser civil, yo ser civil. Me acordó de eso. Cuando un indio en Suratá, Santander, pero uno nomás con mirarle a las espaldas se daba cuenta. Tenía rastro de los equipos, la rieta en la cintura. Era fácil conocer un guerrillero en la Operación Berlín porque llevaba un mes sin bañarse, olía a diablo. Eso era más fácil usted reconocer un guerrillero, más cuando la pecueca del pelo lo delataban. Llevamos muchos días sin comer y ahí nos coge el ejército. Presta atención, ¿qué pasó? Mando foto al grupo, Morito. Eso me hace acordar de todo lo del curado que se le hace a las carnes para que no se descomponga. Muy complicado. Vamos a buscar otro. Pero voy a tomar agüita, ya estoy... Porque es que ustedes no me hidratan y tienen puntos y no me hidratan. Hace días no nos tocan, o sea, todas estas historias son duras, pero no nos toca ninguna que no que diga, fue puta, no me da para no llorar. Gracias, gracias Freddy, salud. A ver. A ver, ¿qué hay por aquí? Se llama Providencia. Sigamos buscando otra. Son para las pelucas. Ah, estás ahorrando. Si el estrés no me las algunas son súper impactantes, otras no tanto. Pues igual esto es difícil, ¿cierto? Uno se imagina esa situación en la que están y pues guerrilleros, paramilitares o el ejército siguen siendo seres humanos que también aguantan hambre, frío, sueño. Entonces, muy duro. Esta se llama La Llegada.
acá y allá. Estudié trabajo social, pero me falta la tesis. Primero empecé a estudiar etnoeducación y desarrollo comunitario en Pereira y después me puse a trabajar en universidades en docencia con REDIF. En esta red de investigación teníamos una cátedra abierta sobre desplazamiento interno forzado que funcionaba en varias universidades. No, Freddy, mira, tú sabes que yo soy colombiana y en Colombia pues tenemos un conflicto bastante largo de más de 52 años. No te preocupes. Entonces, pues con varias guerrillas que ha habido en el país, se han intentado acuerdos de paz y hace unos años por fin logramos uno con la guerrilla de las FARC. Después de que el acuerdo de paz se firmó, se creó una jurisdicción especial para la paz y esta es que es un tribunal y también hace investigación, reparación y hacen una tarea de buscar la verdad sobre el conflicto, qué pasó, por qué pasó, esto con miras a que el conflicto no se vuelva a repetir para evitar cometer los mismos errores y que las razones que dieron pie y origen al conflicto pues puedan ser combatidas. Entonces, de todos esos, de esas víctimas o de actores armados incluso, la Comisión de la Verdad recogió unos relatos, entrevistó a algunas víctimas y algunos victimarios, y esos relatos los compilaron y los pusieron acá en este informe que estamos leyendo. Para mí, que soy politóloga, ha sido siempre muy importante que de todas formas el canal, por más tinte divertido que tenga también un componente político. De hecho, el canal empezó porque estaba leyendo los programas de gobierno de quienes eran candidatos a la presidencia este año en mi país. Entonces, cuando terminamos de leer los programas de gobierno, empezamos a leer esos relatos de la Comisión de la Verdad. Siempre leo un par o tres y ya después hacemos otras cositas. A fines del 2008 empezaron a ser detenidas personas en Bogotá y otras ciudades, amigos o conocidos de la época, de militancias o de activismos universitarios de la Distrital y de la Nacional. Personas con las que habíamos trabajado en el tema del desplazamiento forzado, estudiantes, profesores. Algunos detenidos fueron interrogados por procesos muy turbios. En esa dinámica, un conocido nos dice que están preguntando por nosotros. Creo que fue un 22 de noviembre que hubo unas capturas masivas en Bogotá, así que dijimos, nos vamos. Mi hijo, que estaba estudiando en la Universidad Nacional de Bogotá, era el representante estudiantil. Empezaban a recibir amenazas de paramilitares. Él estaba trabajando con organizaciones de derechos humanos como pasante. De hecho, querían hacer unas presentaciones ante la Comisión Interamericana por la situación que estaba viviendo en la universidad. O sea, por el lado nuestro era sobre persecución judicial y por el caso de él sobre amenazas de grupos paramilitares. Un día mi hijo iba tarde para la casa en un taxi y una moto lo alcanza. Le golpean el vidrio y el parrillero mete la mano debajo de la chaqueta y le hace como si le fuera a disparar. Entonces tomamos la decisión de irnos al Tolima. La familia de Diana tenía una finquita allá. Nos encontramos con el hijo para evaluar la situación y decidimos salir hacia Venezuela. No pudimos volver a la casa, quedaron 5 perros abandonados. Nuestra intención inicialmente era permanecer en Venezuela porque era cerca. Pensábamos que era algo transitorio, que se iba a aclarar rápidamente y en el caso de que se demorara podríamos ir haciendo algo desde Venezuela por la paz de Colombia. Fue muy curioso. Llevamos varios años trabajando sobre la temática del desplazamiento forzado, migración y refugio y teníamos toda la teoría en la cabeza. Esa fue la contrastación empírica que nos enseñaron. Diana tenía una hermana que la convenció de que nos fuéramos a Argentina. En medio del desespero le dije, sentémonos y miramos un mapa. Eso es atravesar medio continente. Fueron 2 semanas cruzando Brasil. Utilizamos la ruta que están haciendo los venezolanos, de Santa Elena a Boavista y de Boavista a Manaos. No fuimos en la chiva que flota. Nos agarró el mal del viajero y de todo. Y la angustia en Brasil era, ¿y si no nos dejan entrar, qué hacemos? No podemos volver a Venezuela, no podemos entrar a Brasil. Nos vamos a quedar en la niña y aprender a hacer artesanías. ¿Qué mierda vamos a hacer? Cuando llegamos a Argentina, el temor era que no sabíamos si Argentina había ratificado el acuerdo de Mercosur con Colombia. Llegamos y lo curioso es que ahí fue cuando nos deprimimos. Primero estuvimos contentos por la familia, por el reencuentro con el hijo, pero vivíamos el día a día. Nos la pasábamos calculando la ruta para el día siguiente, contando plata, comunicando. En Buenos Aires no teníamos nada que hacer, no había nada en el departamento.
Una ladera, 3 sillas, colchón, cortinas. Nos cagamos de frío ese primer invierno. Se enfermaba uno, después el otro. Por suerte nos empezamos a turnar la depresión. Qué duro. Esos fueron los momentos más duros. Todo lo que se pierde con la familia ya no se recupera, y más cuando uno es un exilio prolongado. Uno se envejece, la familia se envejece. Hay familia que muere y uno ya no está. Esas cosas duelen. Vienen muchas cosas asociadas, hasta la culpa. Nosotros estábamos en Argentina, pero había gente que estaba allá. Tienes el corazón y la cabeza allá y la vida acá. Nos preguntábamos, ¿compramos cama? No, 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 es que ya se va a resolver, ya nos vamos, ¿para qué? A los 3 años compramos la cama. Miren qué tan complejo es esto de el corazón acá, perdón, la vida acá y el corazón allá. O el hecho de que hablen unas personas que trabajaban precisamente con desplazamiento forzado, tener que vivirlo, y que la persona que cuenta la historia lo cuente como un aprendizaje empírico. O el hecho de que todo el tiempo digan que esto se soluciona, como esa incertidumbre en la que se vive, es que de verdad el desplazamiento no es solamente físico, es emocional. Muy complejo, 3 años. La depresión, qué duro, ¿no? Eso sonó muy teso. Vamos a leer el último y pasamos a historias un poco más cortitas. Este se llama Éxodo. Bueno, yo en la vereda La María nací, allí crecí, ahí voy. Son 50 años vividos, esa es mi edad. Hemos tenido algunos altibajos, no hemos estado de manera permanentemente dentro del predio, no por voluntad, sino por situación del conflicto armado. La historia que le voy a contar es que me desempeño como campesino, ¿no? Y en las labores del campo. Ese es mi desempeño como tal. Y siempre es lo que he querido continuar, dentro de la parcela, ejerciendo lo que toda la vida he venido ejerciendo. Me parece algo muy digno trabajar la tierra, estar en medio de la naturaleza. Pero eso sí, con el anhelo de vivir una vida como chévere, como una vida integrada. No me importa la cultura ni el credo del uno o del otro, que nos relacionemos bien. ¿Sí o qué? Al fin y al cabo, pues todos somos hijos de Dios. Y tener una buena relación con todos los seres y las especies, porque a veces somos como un poco tiranos con algunas especies. Sin darnos cuenta, le damos el uso que no es debido a la naturaleza, a la tala indiscriminada. En fin, a tantas situaciones que también inciden en una crisis, ¿cierto? Pero, para no salirnos del tema, lo que me preocupa es que hace muchos años se habla de un conflicto, ¿cierto? Estamos aún en un conflicto. Es que no podemos decir que eso solo sucedió en la época del desplazamiento. Yo me desplacé por la incursión de grupos paramilitares y guerrilla, y entre paréntesis, pues también del ejército. 3 actores armados. Eso aconteció en el año 99, estando en la vereda La María. Recuerdo muy bien que en esos días estábamos en un lugar de la vía. Estábamos en una fonda cuando vimos unos panfletos. Sí, así pues yo recogí uno de esos panfletos y un señor que estaba ahí con nosotros también. Un señor muy entregado a la comunidad. Entonces miramos ese panfleto. Recuerdo muy bien. No sé si tengo una copia porque con el desplazamiento todos esos archivos, todas esas cosas, todo eso desapareció. Por decirlo de alguna manera, se deterioró por la soledad. En fin, los roedores, en fin. Desapareció mucha información, solo queda ya el recuerdo. En el panfleto decía que guerrilleros o se colocan el uniforme o mueren de civiles, o se unen a las AUC. De no hacerlo, será objetivo militar de las mismas. De hacer caso omiso, entonces tendrán 24 horas para abandonar la zona. Eso lo recuerdo yo, mejor dicho, como el día de hoy. Mirando la situación, pasamos a decirle al uno, a decirle al otro, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque ya por estas veredas cercanas habían sucedido barbaries, ya habían descuartizado personas como sierras y todo eso. Sabíamos que eran los grupos paramilitares que venían después disputándose disque el territorio con la guerrilla, con las FARC. Allí fue donde dijimos, no, pues primero la vida, lo otro bueno ya se verá, pero primero la vida. ¿Sí o qué? ¿Cierto? Llegué a mi casa y le dije a mi familia. En ese momento habíamos como 6 miembros de la familia. Ya los otros se habían ido cuando empezó el conflicto. Eso fue mucho más antes. Sucedió que muchas familias se fueron dispersando. Los que quedaban se quedaban pues porque había algo que los amarraba, ¿no? De pronto los hijos de pronto el predio, ¿cierto? Se quedaban como con temor. En mi caso, muchos de los familiares se fueron dispersando. Pensaba, no, esto es mejor pensar en irse,
Ojalá hasta abandonar este país, porque al paso que vamos en cualquier momento uno pierde la vida y ya uno muerto, pues ya qué. Aunque se sepa que fue lo que sucedió, pues la vida no retorna. Entonces pedimos ayuda al señor personero de Tuluá para que nos enviara protección y vehículos para salir. Y sucedió de que entramos como en un acuerdo y eso fue masivo. Sucedió masivo. Fue acá en Puerto Prazadas, en Barragán, Santa Lucía, el Monteloro, en el 99. En fin, resumiendo un poco el tema. Recuerdo que se veía la fila, el éxodo masivo, perritos por ahí buscando los amos, la gente dejando todo, huyendo, volquetas a las que no les cabía ni una persona más. Lo único que me llevé, recuerdo que fue lo que cogí, la guitarra. Esa sí me la llevé. Pero a los pocos kilómetros traqueó como una coca de huevo y no quedó nada. Como íbamos tan amontonados, la misión era salir porque no había tregua. Nos quedábamos, perecíamos, aunque no sabíamos las razones para hacer lo que ellos venían haciendo. Una gente armada y desadaptada. Su misión era sembrar terror. Cuando llegamos a Tuluá, llegamos al punto al que se llama el Coliseo. Se contabilizaron 5.000 personas, eso recuerdo. Eso quedó del censo, 5.000 personas. 3, 4, 6 noches nos tocó casi a la intemperie. No había como abrigarnos. Eso era un zancudero, ahí se deleitaron. Nos repartieron los zancudos. Y pues allí empezó a llegar el personal de las ayudas humanitarias, psicólogos, ONGs, comisiones. El caso mío fue muy delicado. Yo tengo una hermana que cuando inició el conflicto, antes del 99, debido a los episodios que tocó vivir, entró en un problema de estado mental. ¿Sí me comprende? Ella se descompensó mentalmente. No sabría decirte si eso sería un trastorno mental, psicológico, trauma, en fin. Lo cierto es que cuando el desplazamiento, pues ella se descompensó, imagínate, empecé a luchar con esta hermana sin saber qué hacer, en medio de toda esta multitud, tomó la decisión de encerrarla en un baño, amarrarla con unos alambres. Un equipo periodístico hizo todo el reportaje del holocausto que le tocó vivir a mi hermana. A ella el cuerpo se le enfrió, se le puso morado. Una de mis peticiones era que mi hermana tuviera un lugar donde pudiera estar, ¿cierto? Yo argumentaba que mi hermanita necesitaba ser intervenida en un sitio especializado para personas con ese tipo de problemas o de enfermedad, ¿cierto? Representaba un peligro para un niño, bueno, para todos, incluso para ella misma. Pues no, eso no transcurrió y el tiempo y las respuestas que recibía eran que desde que existía la medicina no había un lugar en el mundo para personas con esa condición. Se le daba un control. La paciente era intervenida y luego debía volver a su familia porque ni modo volver a su casa. Nosotros no estábamos ni en la casa, ni en la parcela, ni nada de eso. Así acontecieron varios años, como unos 5 años, hasta que se hizo la documentación y se tomaron las medidas del caso. Eso porque tutelé, ¿sí? Esa acción de tutela fue la última que yo hice, porque yo hice varias. En medio de esa situación, pues yo fui como construyendo más argumentos. Lo que yo veía era que mi hermana estaba viviendo una situación infrahumana, se estaba muriendo, ¿cierto? Yo aguanté el derecho a la vida, ese derecho prima sobre todo, el derecho a la salud, el derecho a una vida digna, el derecho a una rehabilitación, el derecho a un lugar digno donde ella pudiera sobrellevar la situación que la quejaba. Bueno, ganamos esa acción de tutela y vinieron desde Cali. Y ahí es en pura carrera. Empezaron a intervenirla, pero cuando estaba compensada la devolvían al lugar. ¿A dónde? Al Coliseo. Y se decaía de nuevo. Gracias, Fede. Bueno, estaba con Pueblo al aire. Vamos a buscar otro cortito y ya con eso terminamos el día de hoy. Uy, esta parte va a estar pesada. Esta se llama Los Teatros del Horror. Estira. Gracias, Cami. Dice, primer relato intermedio. Entre los lugares rotos y cuerpos fisurados se ubican esas historias que, por su densidad, integran diversas dimensiones de la violencia. Ellos operan como conectores. En ellas se narra la puesta en escena del espacio del terror que fueron los falsos positivos, una experiencia que tiene dimensiones espaciales, corporales, semánticas y temporales. De los falsos positivos, elegimos iluminar el teatro del horror, sus actores y audiencias, es decir, todo lo que implicó instalar una escena verosímil para eliminar unas personas y hacerlas pasar por bajas en combate.
Para Freddy o para quienes, por ejemplo, Malito, que tampoco es colombiana y no saben de pronto de esta historia, resulta que el ejército colombiano desapareció, por lo menos que sepamos, a 6.402 jóvenes que eran civiles. Ellos se llevaban a la gente prometiéndole que le iba a conseguir trabajo o oportunidades pues para jóvenes, la mayoría obviamente de escasos recursos, y que como pues no tenía muchas oportunidades, a la primera que le pintaban se iban, y el ejército los mataba y los hacía, los vestía como guerrilleros para decir que habían dado de baja guerrilleros en combate, y a cambio de esto el ejército les daba plata, paseos, cosas, ¿cierto? Entonces, es a eso a lo que se refieren aquí con los relatos del horror de los falsos positivos. Este se llama El Soldado Lepra. Espero no chillar. El caso al que estoy implicado ocurrió en el 2008 en Yondó, Antioquia. Era el líder de esa comunidad. Por manifestarse, por tener la comunidad de su lado, era como la piedra en el zapato para el ejército. El señor era un líder social. De un momento a otro, el ejército tomó la decisión de darle de baja. Esa orden llega de un teniente, quien es el que organiza todo por intermedio del coronel del batallón de la sección 2 de inteligencia. En ese entonces yo me encontraba en un cerro de ametralladora prestándole seguridad a la base militar. El teniente estaba con otro cabo. Ellos dos prácticamente organizaron ese falso positivo, indicando a dónde había que llegar el abastecimiento, la alimentación para los soldados, el kit de legalización, el arma, las cintelas, el camuflado, los panfletos, el radio y las granadas. Todo lo necesario para legalizar a este señor. Los soldados me comentaron que le estaban dando el cereal a una pistola. De ahí empieza todo el proceso. El teniente me indica a las 3 de la mañana que salimos a la operación. Yo he preparado para enfrentarme a la LN. Llegamos al punto y el teniente dio la orden a un soldado que le diera de baja al objetivo. En ese momento el señor estaba en su morada. Yo llegué de último al punto de encuentro y el teniente me da la orden que siga con el soldado para hacer el registro a la vivienda. En ese momento no lo veo anormal y sigo con los soldados a hacer el registro. Pero, oh sorpresa, el soldado al que el teniente le había dado la orden le dispara al señor apenas abre la puerta. Él cae al piso, el señor. A mí me dio rabia, pues nunca estuve en mi intención ni disparar ni darle la orden al soldado. No sabía de ese procedimiento. El teniente se puso guantes quirúrgicos. Le plantó el arma a la que le lijaron el cereal e hizo unos disparos al aire con ella. Después se me va a vestir al señor y ordenó instalar unas centinelas y un campo minado que nunca existió. Lo peor de todo es que de un momento a otro el soldado disparó una ametralladora contra el señor. El cuerpo quedó con aún más agujeros. La ojiva era de mayor calibre. Le abrió unas tronelas al señor, prácticamente lo partió en dos. El teniente informó al batallón que acaba de haber un combate y aproximadamente 2 o 3 horas antes entró un apoyo en helicóptero donde vienen agentes de CTI. El teniente me dijo que no me preocupara, que esas eran tropas propias que habían venido a organizar una escena para hacer pasar al señor como una baja en combate. Los miembros del CTI le ayudaron al teniente dándole indicaciones como ponga eso aquí, ponga los panfletos aquí, acomode al señor acá. Los agentes plantaron un radio de comunicaciones y una granada de fragmentación dentro de la vivienda para hacer creer que el señor tenía un vínculo con esas organizaciones al margen de la ley. Ahí entra la población, que estaba ofendida por el asesinato de su líder social. Sacaron machete y no dejaron que el helicóptero sacara al señor. Entonces ese día, por seguridad del piloto, decidió no llevar el cuerpo. Al día siguiente volvió el helicóptero a sacar el cuerpo. El guía, quien nos indicó la vivienda del señor, por temor a la comunidad tomara represalias contra él, también fue sacado en helicóptero. En ese momento hasta me orino en mis pantalones por la situación, por el miedo, por la zozobra. Quería que la tierra me tragara. Inclusive me enfrenté al teniente, tuvimos una discusión tan alterada que los soldados tuvieron que separarnos. Porque pues la operación era un engaño, yo para eso no me iba a prestar. Él decía que ya había hecho 5 o 6 de esas mismas. ¿Por qué me había llevado a esa operación? ¿Por qué no me dijo la verdad? Es decir, me llevó prácticamente engañado. Yo no disparé, yo no cargué fusil, no di la orden, no dije al soldado, espera el señor. Todo eso fue un engaño y tras de eso siempre los altos mandos me decían que había sido una operación y no. Y pues los comandantes escogían
al soldado lepra, al soldado que fumaba marihuana, al soldado que tuviera indicios de ser una persona conflictiva. Esos eran los soldados que escogían para hacer esos falsos positivos. Mañana me operan, muchacho. Gente, denme un segundito, voy a traer mi comida. Antes de esa expresión, no, es que el soldado lepra. ¿Qué dicen? ¿Leemos algo o ya cambiamos de tema? Es que es muy duro. Es muy duro, es muy duro. Y eso que Freddy, no te han tocado. Esta hasta hemos leído unas cosas. Yo, por ejemplo, soy súper sensible a todas las historias con animales y nos tocó una en la que, sí, cierto, una en la que un perrito fue víctima de una mina, quiebra patas y fue terrible. O sea, lloré acá. Bueno, la última pues. Se llama El espíritu de dar resultados. El espíritu de dar resultados, ya sé para dónde va la cosa. Dice, el capitán se entrevistó con una persona, apenas terminó la conversación entre ellos dos, salió y me entregó un paquete. Y pues en ese paquete venía un revólver 38 y creo que 5 o 4 cartuchos. Después de eso, esa misma noche fue ordenado. Montamos una operación militar que era un registro. Tenía entendido hasta ese momento que la idea de estas armas era facilitar el proceso de legalización de un miliciano. O sea, que quedara todo legalizado, la baja en sí. Si el miliciano no tenía material de guerra, entonces se veía un inmenso problemas judiciales, pues era un muerto sin armas. Entonces en ese momento yo pensaba que el arma era para eso, que uno debía tenerla como, por así decirlo, un comodín, un salvaguarda. Esa noche se ordenó una operación y cuando fuimos a iniciar me dijeron que hacia tal sector había un grupo de milicianos que tenían informaciones. Entonces me dijeron que iniciáramos, pero al momento de salir el capitán me dijo, usted mire si encuentra al dueño del arma, póngale dueño al arma. Y pues desafortunadamente yo no sé realmente qué estaba pasando en ese momento de mi vida. ¿Qué estaba pensando, perdón? Creí que era lo mejor que podía haber hecho. Sí, puro egoísmo. Quería tener un resultado para la carrera mía, porque no había tenido como tal los resultados en esa zona. Me había ido muy bien con tareas pequeñas, sin la necesidad de hacer nada, pero me dejé llevar. Ninguno de esos soldados, ni el cabo, ni nadie fue capaz de decir, venga, no hagamos eso. Estábamos todos tan inmersos, ciego, por el deseo de acertar, por el espíritu de dar resultados. En el registro, al primer señor que pasó reportamos como una baja en combate. Asumo que era el capitán, que el capitán era consciente totalmente de eso que reportó. No sé hasta qué punto el comandante de la brigada estaba engañado. Asumo que también tenía conocimiento de eso.
Toda la parte jurídica, todo el seguimiento lo hacían a nuestros comandantes. Es difícil decir que ellos no tenían conocimiento, que fue a la espalda de ellos. Ellos eran los que nos daban el visto jurídico, por así decirlo. Tanto así que todo lo pagaban. Todo el pago de la recompensa como tal lo hacían ellos. Hay una sección en cada unidad, que es la sección de inteligencia, y todo ese dinero uno lo centralizaba por medio de ellos. Los dineros se manejaban directamente. El comandante lo solicitaba por la sección de inteligencia y el de inteligencia hacía el trámite para que él los pudiera pagar. Esos pagos eran proporcionales al resultado. Ahí uno miraba que valían más. Si era de baja en combate, valía 1.000.000 de pesos. Si era una baja en combate con fusil, 1.800.000 pesos. Si era con revólver, 1.300.000 pesos. Si era una captura con fusil, 800.000 pesos. Y así lo que más daba era una baja en combate o un informante y podía ser 1.500.000 pesos, dependiendo de lo que fuera. Eso valía la vida para esas putas. 1.500.000 pesos. Pero el premio como tal, esa es opinión mía, no del relato. Pero el premio como tal que nosotros obteníamos eran permisos. Decían, pelotón que de una baja, 15 días de permiso. Que de 2 bajas, 20 días. 3 bajas, un mes. Usted no escuchaba, pelotón que capturara a alguien recibía 2 días de permiso. Si usted quería un permiso, para allá daba una baja. Usted capturaba, usted cuadraba una baja porque tenía que cuadrar unas vacaciones o alguna cosa. Eso se podía hacer divinamente. A mí pues, de la baja que di, me dieron un permiso. En la operación aparecieron de un momento a otro un supuesto personaje que andaba con nosotros en el momento. Lo aparecieron para darle un visto jurídico a eso. Él era el guía que nos había dado la información y que reconoció a la persona, que lo indicó. Una persona que nunca anduvo con nosotros, pero lo vieron dentro de la investigación. Nunca conocí a ese guía, nunca lo vi, entonces pasaba eso. No solo había falsos positivos de las bajas en combates, sino que también había falsos positivos judiciales. Ellos, por medio de testigos falsos, no tenían nada que ver en las partes y los iban vinculando. Y se empezó a presentar de forma a contrarrestar los milicianos de esa manera. Se les daba baja y se les colocaba algún armamento, alguna cosa para legalizarlos. Bien la tarde, como YouTube había un canal en que un hombre disparaba a un coyote. Con una mira lo mataba. Qué triste la culpa del coyote en lugar la culpa del humano que invade parte de su territorio. Sí, el coyote que estaba haciendo nada. Hola, malito. No, ¿cómo estás? Estamos en Laura Sad. Estamos en Laura Sad del canal. El último, ahora sí el último. Este se llama Lecciones Aprendidas. La primera vez que yo escucho hablar de falsos positivos, bueno, ese nombre de falsos positivos como tal salió en las noticias como las mares de Soacha destaparon todo. Ejecuciones extrajudiciales. Jamás había escuchado ese nombre, pero sí escuché el modus operandi. Por ejemplo, nosotros teníamos una clase, una asignatura en la escuela militar que se llamaba Casos Tácitos y consistía en contar sucesos de operaciones en combate donde el resultado, ya sea positivo o negativo, se considera que le puede aportar algo al cadete para que aprenda cómo otras personas han resuelto determinadas situaciones o cómo se deben hacer las cosas. Luego de esta asignatura cambió de nombre y se colocó Lecciones Aprendidas. Y básicamente se dedicaba a cosas negativas que le habían pasado al ejército. Pero cuando los oficiales iban, los instructores iban a dar clases, pues terminaban hablando de cosas que les pasaron a ellos. Entonces, esa asignatura básicamente consistía en que un capitán, un teniente, se paraba a contar experiencias de combate de vida. Y en muchas ocasiones se nos contó cómo un capitán tuvo un combate y a los guerrilleros que quedaban heridos los ejecutaba porque no iba a reportar capturas. Nos llegaron a explicar que si a uno le disparaba muy de cerca a una persona, los residuos de pólvora podían determinar que fuese vicia o que fue ejecutado de una forma no convencional. Entonces los capitanes explicaban, usted póngale un costal o un trapo a la trompetilla del fusil para que cuando el disparo salga no le quede el tatuaje al guerrillero y así parezca que fue un disparo de lejos. Nos llegaron a contar cosas como, cuando usted ejecute un guerrillero, primero hágalo vestir y luego dispárele. Porque si usted le dispara primero y lo mata y luego lo viste, los rotos del uniforme no van a coincidir con el disparo que tiene. O el primer ejemplo que el instructor pone, si tienen un problema y un campesino, pues hagan esto para que no tengan problemas.
Entonces ellos hablaban muchas veces si uno andaba con su tropa y no sé, pues que recuerdo incluso escuchar que en caso de que haya un accidente y muera un campesino o un civil, uno debe andar con armas no convencionales, con un fusil AK-47, un camuflado de más. Esto con la intención de ponerlo para legalizar la muerte y presentarlo como guerrillero. Ese era el kit de legalización. Esto lo escuché desde la escuela militar, ni siquiera en el Bejarano. Esto lo sabíamos desde antes. Entonces prácticamente en esa asignatura se nos enseñó qué eran las ejecuciones extrajudiciales y cómo se realizaban. Qué tristeza, parce. Qué tristeza. Ay, chat, no sé qué decirles cuando termino de leer cosas así. Qué cosa tan terrible, ¿no? Qué cosa tan, 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 pero tan terrible.